conscientia mea iterum ad viterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Un papa que renuncia, Benedicto XVI. Un acontecimiento vivido y sentido como una desgarradura por millones de fieles en el mundo. Un hecho sin precedentes por las condiciones en que se produjo, un papa agotado por la edad y la salud, cercado por la corrupción, las luchas intestinas dentro de la curia romana, la puja por el control del IOR, el Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco del Vaticano, y la resistencia interna a los cambios condujeron a Benedicto XVI a dejar su cargo. Con mucha fe en este gran testimonio que el Santo Padre nos da de su entrega, de su servicio, de su amor a la Iglesia. More and more of our people are saying that they have no problem with Jesus, but they do have questions about the church. Il y a un temps de l'Église qui n'est pas le temps du monde. Et dans des moments exceptionnels, nous avons vécu comme une convergence entre le temps du monde et le temps de l'Église. Comme si le temps était suspendu avec cette renonciation du pape Benoît XVI à son ministère de Pierre, le conclave et le pape François qui apparaît au balcon de Saint-Pierre. La salida de Benedicto XVI y la llegada del Papa Francisco, el primer Papa no europeo y el primer Papa latinoamericano de la historia, cierra el período de una historia muy densa de más de 3 décadas, durante las cuales el Vaticano y su banco, en parte en nombre de sus objetivos geopolíticos, se asociaron con mafiosos y mantuvieron a la cabeza de la institución bancaria a personajes dignos de novela negra. Benoît XVI, par exemple, aujourd'hui, a voulu s'attaquer, soi-disant, à l'organisation, à la circulation des fonds, à sa transparence. Il a échoué. C'est le démarrage de l'affaire Vatilix, avec son majordome qui révèle qu'il savait que ça ne fonctionnait pas, que la transparence n'était absolument pas garantie. Le scandale éclate. Qui peut s'attaquer à la transparence financière d'un État, et encore moins un pape? De toute façon, quels moyens de contrôle avait-il sur des manœuvres sans doute d'une complexité effrayante? Sullo IOR si è combattuta una battaglia molto forte, perché lo IOR è il terminale del riciclaggio di fondi neri. Lo IOR è stato e viene utilizzato per riciclare fondi sporchi, è stato in passato utilizzato anche per riciclare fondi della mafia. Autónomo, secreto, casi impenetrable para la justicia, el Banco del Vaticano tiene un estatuto muy peculiar. El Instituto para las Obras de Religión no es un banco propiamente dicho, y esto es importante decirlo porque además, digamos, incide sobre algunas ocasiones o algunas situaciones de falta de transparencia. ¿Esto por qué? Porque siendo un instituto que tiene 33.000 cuentas de sujetos de la Iglesia Católica en todo el mundo, tiene el dinero, pero no puede operar como un banco en igualdad de condiciones con cualquier banco a nivel internacional. Por lo tanto, tiene que pasar naturalmente por otros bancos para entrar en el circuito financiero internacional. Y esto lo lleva a tener que establecer un tinglado, una situación que muchas veces puede ser permeable a situaciones de dificultad. El Banco del Vaticano está ligado a la misma historia de la Santa Sede y a periodos violentos de la historia italiana y mundial. El IOR nació con un pacto entre la Santa Sede y un dictador, Benito Mussolini. Después el acuerdo entre
el Vaticano y el Estado fascista, porque el Estado de Mussolini tenía que dar mucho dinero porque el Papa no tenía más su reino, su territorio. Y esta es una historia negra porque viene desde 1929, cuando se firman los tratados de Letrán con Mussolini en febrero del 29, donde el Vaticano recibe una parte sustancial del dinero, de dinero que es con lo que va a fundar el Banco del Vaticano, en buena medida el nuevo banco, porque había un banco viejo de 1880 más o menos, de León XIII, pero digamos el nuevo Banco del Vaticano con una inyección sustancial de dinero porque se le paga parte de los territorios que el Estado italiano le quita al Vaticano. El Estado italiano dio dinero a la Iglesia, al Papa y al Vaticano para compensar el hecho de que se conquistó Roma y el Estado pontificio y se confiscó todo lo que era de la Iglesia. Y el Vaticano manejó este dinero con investimentos en los Estados Unidos, en Inglaterra, entonces tienen una posibilidad financiera que le permite con sus renditas de cubrir a los gastos de la gestión de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. El Banco del Vaticano, el IOR, pesa unos 6.000 millones de euros. Este monto corresponde a sus 34.000 cuentas corrientes. Al Banco del Vaticano solo tienen acceso, en principio, los miembros de la Iglesia. En 1929, Pío XI logró que el Vaticano sea un Estado independiente de la República de Italia y otro papa controvertido, Pío XII, creó la institución, el IOR, en 1942. Desde entonces, el Banco del Vaticano ha sido un objeto constante de sospechas y controversias. La Banca Vaticana ha sido con los años no un vantaje por el Vaticano, sino por un cierto lado una especie de maledicción, porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial no había un control estricto sobre los cuentos corrientes de la Banca Vaticana. Esa ligereza en la contabilidad se prolongó hasta nuestros días. In effetti la storia dello IOR negli ultimi anche 40 anni è una storia di criminalità, di morti, di finanza truccata, di riciclaggio, di molti delitti, diciamo così. Potremmo anche dire che tecnicamente lo IOR è una banca criminale dal punto di vista tecnico, e per tecnica si intende la violazione delle norme e delle leggi che governano il mondo della finanza. La época moderna está marcada por la figura del papa más popular de la historia, Juan Pablo II. Popular y a la vez el hombre cuya obsesión por derrocar al comunismo y eliminar en América Latina la teología de la liberación lo llevó a hacer del Banco del Vaticano uno de los instrumentos centrales de esa política y a asociarse con personajes de turbia trayectoria. Giovanni Paolo II era un papa guerriero, era un papa della guerra fredda, cioè un papa che aveva, venendo dall'est, aveva come priorità quello di mantenere in vita la Chiesa sconfitta e tenuta sotto pressione dal regime comunista all'est. Lui diceva il cristianesimo ha due polmoni, un polmone orientale e un polmone occidentale. Se uno dei due muore, anche l'altro si apofizza e muore. E disse la Chiesa del silenzio d'ora in poi non è più tale perché parlerà attraverso la mia voce. Lui era impegnato in una battaglia mortale. Lui sapeva che lo scontro per la sopravvivenza della Chiesa all'est richiedeva ogni mezzo. E quindi a un certo punto in Vaticano tutti quelli che potevano portare soldi, anche soldi della criminalità, allo IOR,
lo facevano, ma senza che magari il Papa sapesse esattamente, perché a un certo punto non contava da dove arrivavano i soldi, contava dove andavano. Wojtyla, come ha detto Gorbaciov, è l'uomo che ha vinto la guerra fredda senza sparare un colpo, anche con questi metodi. Quindi questo enorme flusso di denaro oltre cortina ha permesso che il muro di Berlino crollasse senza sparare un colpo. Juan Pablo II había vivido el comunismo de tal forma y lo había sufrido de tal forma que lo veía después del nazismo, que lo vivió en su infancia y en su juventud, como el peor de los males que podía tener el mundo en ese momento, que era el sistema soviético. Jean-Paul II, c'était un pape politique. C'est clair, ce que n'a jamais été Benoît XVI et ce que peu avant lui avait été finalement. S'occuper plus du monde que de l'Église. Desde la Guerra Fría hay toda una estrategia vaticana y eclesiástica de la Iglesia Católica que está configurando toda una política vaticana en relación con la Guerra Fría. Después viene la eclosión con Juan Pablo II en el 81 del Banco del Vaticano, toda esta historia que Juan Pablo II logró, entre comillas, logró silenciar durante su pontificado, que le saltó al inicio, y que Ratzinger de pronto se vio como de alguna manera obligado a explicitar porque no le quedaba otra. De esa doctrina surgirá un pacto político y financiero entre Juan Pablo II y el presidente norteamericano Ronald Reagan, la Santa Alianza. Reagan pointed over to a picture on the wall of John Paul II, and he said, "He is my best friend." And he said, "Yes, you know, I'm Protestant, and he's Catholic, of course." He said, but he's my best friend. So these two best friends work together in taking down communism. Jean Paul II, he loves you. La trama moderna empezó a tejerse con el Papa Pablo VI, quien integró dentro del Vaticano a personajes ligados al crimen organizado. La galería de estos personajes es compacta y elocuente. El primero de ellos, Michele Sindona, apodado El Tiburón, nombrado consejero financiero de la Santa Sede y miembro del Consejo de Administración del Banco del Vaticano por Pablo VI y confirmado luego en el puesto por Juan Pablo II. Economista, banquero influyente y experto en operaciones bancarias, Michele Sindona era desde 1967 un miembro de la Cosa Nostra, la mafia. Un hombre ambicioso, sin moral ni escrúpulos, que construyó un imperio financiero mundial con lazos estrechos con la masonería, la mafia, los servicios secretos y el Vaticano. El segundo personaje es Roberto Calvi, igualmente miembro de la logia masónica P2, dirigida por Licio Gelli. Roberto Calvi, otro hombre de negocios, apodado el banquero de Dios, íntimamente asociado al Banco del Vaticano a través del Banco Ambrosiano, una institución absorbida por el Banco de la Santa Sede que ocasionó para la Iglesia una pérdida de varios cientos de millones de dólares. Calvi tiene un profuso prontuario de estafas a través del Banco Ambrosiano, asociado a la institución bancaria vaticana. Calvi montó una gigantesca red bancaria corrupta con numerosos brazos che llegaron a America Latina. Roberto Calvi, che ha utilizzato lo IOR per triangolare dei finanziamenti illegali all'estero e utilizzare poi quei finanziamenti in maniera che ancora non sappiamo.
Il sistema funziona che lo IOR è una specie di centro di smistamento del denaro sporco internazionale, denaro che viene dall'Italia, che viene dalla Germania, da tutti i paesi del mondo. A sua volta lo IOR ha dei punti di appoggio, per esempio alle Bahamas, a Nassau, dove era stata creata da Marcinkus e da Calvi la Cisalpine Overseas Bank, diciamo un punto importante alle Grand Cayman. Poi ci sono le espansioni certamente in America Latina, come in Venezuela, dove è stato riciclato negli anni 70 molto denaro, perché il denaro poteva essere esportato dal Venezuela in tutti i paesi del mondo, quindi il Venezuela era un canale di riciclaggio collegato allo IOR. C'è chiaramente una forte presenza americana attraverso i Cavalieri di Colombo, attraverso Merrill Lynch. All'estero ci sono altre banche come Deutsche Bank, tradizionalmente legate al Vaticano. Dappertutto, diciamo, il Vaticano in ogni paese ha 1 o 2 banche delle quali si serve per le sue operazioni più sporche. Dos personajes claves, Roberto Calvi, Michele Sindona. Con el ingreso de Michele Sindona en el circuito empezaron las muertes. La primera de ellas, la del juez Emilio Alessandrini, asesinado en mayo de 1979, luego de recibir un informe de 500 páginas elaborado por 2 inspectores italianos infiltrados en el Banco del Vaticano sobre las irregularidades que encontraron en el banco. La segunda, la del abogado Giorgio Ambrosoli, asesinado en julio de 1979 por el mafioso William Joseph Arico, contratado por el banquero Sindona. Michele Sindona fue arrestado y condenado a 25 años de cárcel. Murió tras las rejas envenenado con cianuro. La versión oficial retuvo la tesis del suicidio. Sindona había montado una eficaz triangolazione bancaria in America Latina. Michele Sindona, attraverso il Banco Atlantico, attraverso i suoi rapporti con l'Opus Dei, i suoi rapporti con i servizi segreti, i suoi rapporti con la mafia, è stato spesso un ponte tra l'America Latina e lo IOR, il Vaticano. Roberto Calvi corrió la misma suerte, de la gloria al abismo. Luego de la quiebra del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi fue encontrado muerto, ahorcado en el puente de los Frailes Negros de Londres, con los bolsillos llenos de piedras y de dólares. Antes, cuando se había sentido acorralado por la justicia, envió una carta a Juan Pablo II recordándole los servicios prestados. Fui yo quien, de común acuerdo con las autoridades vaticanas, he coordinado en toda América Central y el Sur la creación de numerosas entidades bancarias, sobre todo con el fin de contrarrestar la penetración y difusión de las ideologías filomarxistas. Y soy finalmente yo quien se ve traicionado y simplemente abandonado por esas mismas autoridades a las que siempre he demostrado el mayor respeto y obediencia. Roberto Calvi había establecido una fructuosa trama de relaciones con los regímenes dictatoriales de América Latina, donde fundó bancos, compañías financieras y hasta intervino, con el Banco Ambrosiano de por medio, en la financiación de los misiles Exocet que Argentina le compró a Francia y que luego sirvieron en la Guerra de las Malvinas. Calvi aveva rapporti in Argentina, non possiamo dimenticare che per esempio lui si occupò del finanziamento dei missili Exocet. Calvi aveva rapporti in Nicaragua, dove aveva anche delle proprietà, aveva rapporti con i narcos, per i quali è emerso recentemente che lui ha riciclato denaro sporco. L'America Latina, l'Argentina sono assolutamente fondamentali per capire il potere della finanza vaticana e come essa è stata usata. Particolarmente in Venezuela. La gente non sa che il Venezuela in quegli anni era un paese molto gettonato perché non c'era il reato di esportazione dei capitali all'estero negli anni 70 in Venezuela. Quindi molti capitali dello IOR
sono finiti in Venezuela attraverso la mediazione di figure di prelati diciamo sudamericani, attraverso realtà come misteriose come in preclero e in ecclesia, che hanno fatto da terminale per il riciclaggio di soldi di mafia, soldi sporchi, soldi che poi a volte dal Venezuela sono finiti investiti sul mercato azionario americano a New York tramite Merrill Lynch e altre commissionarie di borsa que da sempre lavorano con le finanze vaticane. Y al fin está la figura emergente de esta trama bancaria y político-religiosa, el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, asociado de Roberto Calvi y de Michele Sindona, presidente del Banco del Vaticano, adepto a los paraísos fiscales, a las inversiones irregulares, al lavado de dinero. Paul Marcinkus fue el operador central, decisivo, del dispositivo que funcionaba en el Banco del Vaticano y destinado a proporcionar fondos para financiar clandestinamente la lucha contra el comunismo a través del dinero entregado al sindicato polaco Solidaridad, dirigido por quien sería luego presidente de Polonia, Lech Walesa. Es alguien que se había formado en Chicago, en los bajos fondos de Chicago, había sido una especie como de golpeador, era un tipo que vivía como en el Bronx, en Nueva York, y de algún momento se hizo sacerdote diocesano y en algún otro momento estuvo en el equipo que protegió a Paulo VI, era como guardaespaldas, y en la India que hubo un atentado a Paulo VI, él directamente lo salvó. Y eso lo proyectó con Paulo VI hacia el Banco del Vaticano. Y bueno, él estableció relaciones con gente definitivamente mafiosa, directamente capos de la mafia, y donde él hacía relaciones con dinero. Ya lo de Marcinkus es como la explosión mediática, digamos, de lo que ya venía desde tiempos de Mussolini. Marcinkus, donc c'était aussi le clan de cette église du silence, réunis, coalisés autour de Wojtyla à Rome. Donc ce petit clan, Marcinkus à la tête de l'IOR, l'Institut pour les œuvres religieuses, rattrapé par la loge P2 qui profitait alors évidemment de quelques entrées au Vatican grâce à lui pour faire tamponner finalement des documents les validant du sceau moral de l'Église catholique. Mais évidemment les manœuvres frauduleuses, l'intérêt de masquer des fonds qui sont des fonds des Finelles, des fonds des régimes politiques afin de lutter contre des régimes dans le monde, contre des églises, c'est pas quelque chose que le Vatican peut rendre transparent. Donc aucun organisme financier de l'Église catholique ne peut être dans une transparence totale. Marcinkus ha avuto un ruolo centrale perché Marcinkus era un uomo dei servizi segreti americani, era un uomo estremamente corrotto, lui si è prestato per tutte le operazioni più sporche di finanza che io ho ricostruito puntualmente nel mio libro Poteri Forti, aveva proprio creato insieme a Calvi un sistema offshore gigantesco. Marcinkus diceva che non si amministra la Chiesa con le Ave Maria e aveva ragione, il problema è un problema di trasparenza, non di ricchezza. Sin ambigüedad alguna y a pesar de la resistencia de la Santa Sede para proporcionar información, la justicia aprobó los lazos del Banco del Vaticano con la mafia. Il Banco Ambrosiano e lo IOR sono stati utilizzati da parte di Cosa Nostra e di sue articolazioni per il compimento di massicce operazioni di riciclaggio.
Otro hombre decisivo aparece en la trama de los años turbios, el cardenal venezolano Rosalío Castillo Lara, quien fue presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, gobernador del Vaticano y miembro destacado de la Comisión de Cardinales que supervisaba al Banco del Vaticano. Su puesto de responsabilidad coincidió con los años llenos de irregularidades, cuentas secretas y contactos con la mafia, un hombre clave del dispositivo global. Castillo Lara diventa l'uomo di garanzia nel passaggio, cioè era l'uomo che in America Latina aveva contribuito a normalizzare dopo la teologia della liberazione. In Vaticano aveva assicurato gli anni turbolenti dello IOR. A maggior ragione Castillo Lara sullo IOR e sulle finanze vaticane aveva un'incidenza molto forte. Castillo Lara era uno di quelli che ha fatto carriera, è diventato molto potente in Vaticano, favorendo il finanziamento dei movimenti anticomunisti all'estero. Castillo Lara ha avuto un ruolo essenziale in questo utilizzo del Venezuela come centrale del riciclaggio usata dallo IOR. Negli anni 70 Roberto Calvi, con il supporto di Castillo Lara, ha creato in Venezuela un sistema di transito del denaro sporco di tutta Europa e, secondo fonti giudiziarie solide, anche della mafia, diretto in America Latina e da lì negli Stati Uniti. Castillo Lara quindi è stato quello che ha fornito la base, il supporto, la legittimazione ideologica e morale a questo sistema di relazioni sporche che deve essere ancora investigato a fondo. Pese a su puesto, Castillo Lara no vio nada, no dijo nada. Y sin embargo, cuando regresó a Venezuela recuperó la voz. Castillo Lara fue un locuaz opositor al difunto presidente Hugo Chávez, a quien no dudó en atacar desde los púlpitos de la iglesia. Hasta ahora hemos aguantado 8 años de un gobierno que es un desgobierno. No tengáis miedo de mirarlo a él. Para muchos analistas, el protagonismo del Vaticano como brazo político no ha sido una opción acertada. Uno de los momentos más oscuros de la Iglesia Católica es efectivamente el rol político que decide jugar Juan Pablo II. El haberse convertido en un líder mundial del conservadurismo a escala planetaria y jugar las cartas de la Iglesia por delante para ese tipo de proyecto sociopolítico, que es un asunto muy complejo y que puso a la Iglesia en situaciones muy complicadas. La teología de la liberación fue otro de los enemigos de la Santa Sede. Para combatirla, el Vaticano pactó con los sectores conservadores de la administración norteamericana, en lo concreto el Partido Republicano, una línea de financiación. On en a eu la preuve dans des documents de Santa Fe. Ce parti républicain américain a financé aussi, a alimenté toute la lutte contre les guérillas sud-latino-américaines et évidemment dans le but pour Jean-Paul II, qui s'alliait ses forces, de mettre à bas la théologie de la libération en Amérique latine, qui était évidemment financée de l'autre côté par Moscou, et là qui trouvait enfin le soutien des fonds américains. Donc je comprends tout à fait les motivations qui ont donné lieu à ce qu'on appelait la théologie de la libération. Mais à un moment donné, il y a eu toujours l'ambivalence, il y a eu le poids de l'idéologie marxiste dans l'analyse. Imagen célebre entre tantas, la llegada de Juan Pablo II a Nicaragua en 1983 y la forma en que, públicamente, el Papa retó y humilló al religioso y poeta Ernesto Cardenal, uno de los más conocidos representantes de la teología de la liberación. En América Latina, el miedo al comunismo llevó al Vaticano a pactar con regímenes criminales y dittatoriales. Loro avevano il terrore di trovarsi i comunisti nel giardino di casa. Quindi, ed è terribile questo, consideravano Pinochet o i militari argentini un male minore. Il Papa Wojtyla, che ha combattuto il comunismo a destra, non poteva permettere che con la teologia della liberazione in Sud America... Y por eso hubo esa
vamos a llamarla, ¿cómo queremos llamarla? Persecución contra los grandes líderes, teólogos famosos, que conocen todos ustedes los nombres, porque en realidad lo que el Papa quería, y siempre lo dijo, que era purificarla sacando los elementos positivos. Esos años de suciedad bancaria, en nombre de opciones geopolíticas, han tenido conseguenze che si extienden hasta hoy. Ha avuto contraccolpi gravissimi, anche gli scandali che vediamo adesso allo IOR sono la conseguenza di quel patto che era stato stretto allora con lo IOR, ha recuperato, ha riciclato sicuramente lo IOR denari da tutti, dalla banda della Magliana alla Cosa Nostra, alla mafia, è un flusso di denaro enorme. Este es el legado que recayó en Benedicto XVI al asumir el papado como responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Benedicto XVI había estado en el corazón de este sistema en nada transparente. Luego intentò cambiarlo. Giovanni Paolo II ha lasciato una imbarazzante eredità a Ratzinger, che Ratzinger ha dovuto gestirla. La herencia de escándalos era enorme. El caso de la fusión de la empresa Enimón con otro grupo estatal que dio lugar al pago de cientos de millones de euros en comisiones ocultas a banqueros y hombres políticos que los lavaron en el Banco del Vaticano, o la creación de un Banco del Vaticano paralelo donde a nombre de decenas de asociaciones religiosas inexistentes se lavava il dinero. In alcuni casi lo IOR è stato utilizzato come per riciclare del denaro proveniente frutto di tangenti. Todo el problema ha sido falta de transparencia, falta de información y falta de claridad. El IOR, que le llaman un banco, no es un banco, porque si fuera un banco estaría sometido a todas las leyes internacionales que regulan la vida de los bancos. Es una caja de depósitos donde tú dejas tu dinero. Il faut donc savoir utiliser l'argent. Mais il faut sans cesse lutter contre les dérives, les tentations. Nous devons être totalement désintéressés. Et en même temps, nous sommes obligés d'utiliser les ressources de ce monde. Le problème, c'est de savoir comment cette banque fonctionne. Pourquoi une banque? Et rappelons-nous Jésus dans l'Évangile, qui nous dit que nous devons avoir la pureté de la colombe et la prudence du serpent. Así, entre escándalo y escándalo, el Banco del Vaticano perdió su misión esencial. Creo que también un banco tiene que servir para hacer del bien en la iglesia, ayudar a los pobres. Si se transforma en algo que sea casi un contratestimonio al mensaje del Evangelio, mejor sería que se cierre. El problema está en que las prácticas de la banca vaticana resultan muchas veces inimaginables. È il massimo che può desiderare qualcuno che intende riciclare del denaro. Todas estas cuentas están protegidas por el secreto bancario que impera en el Vaticano, lo que hace de este banco una suerte de paraíso fiscal. Lo IOR è una banca particolare perché in sostanza è una banca offshore al centro di Roma. Non vi è alcun obbligo di rendicontazione né interna né esterna. Sono pochissime le persone che sanno a chi realmente sono intestati i conti interni allo IOR. Non è soggetta a nessun controllo nazionale e internazionale e quindi si muove su tutti i mercati. Adesso il problema sono i conti intestati non più ai laici ma ai sacerdoti, alle suore che fanno da prestanome. E lì individuarli è molto difficile.
E questo conto spesso è un conto cifrato, è un conto anonimo. Mateo Messina Denaro, apodado El Invisible, el jefe de la mafia siciliana, quien tuvo una cuenta en el IOR. Avevano dei conti allo IOR in quanto preti e li utilizzavano, facevano il prestanome di malavitosi. No? Cioè è ancora qualcosa di ordinario. È fare piazza pulita di questi conti, dietro i quali ci sono ancora delle persone molto potenti, che sono politici, mafiosi, industriali, finanzieri, banchieri. Y cuando no hay transparencia total, puede pasar que este dinero es empleado para motivos políticos o para motivos de grupos criminales. La falta de supervisación es absoluta, la libertad y el anonimato permiten las prácticas más condenables. Perché tu attraversi lì Piazza San Pietro, fai 2 cortili con una valigetta piena di euro o di dollari e sei già dentro lo IOR. Así como entra dinero a través de la iglesia y ese dinero no reportado al fisco, así puede ser sacado mucho dinero a través de sistemas financieros diferentes o a través de sistemas directos por los aeropuertos y luego ser llevados directamente a la iglesia en el Vaticano, o puede ser llevado a través de personas físicas, de empresarios muy poderosos, esposas de empresarios, y entregados directamente en billetes al Vaticano, sin que pase nada. La forma en que opera la banca vaticana excede las fronteras italianas, sus transacciones son planetarias. Lo IOR mandava i soldi a nome IOR in un'altra banca a nome IOR, questo non si può fare. Cioè, il problema è che loro hanno sempre operato, hanno potuto operare, gli è stato consentito di operare su tutto il pianeta, inviando i soldi da una parte all'altra in partenza dallo IOR, e quindi senza sapere a chi appartenevano realmente, nel senso di dire che appartenevano alla Chiesa, appartenevano alla istituzione religiosa e teoricamente dovevano servire per scopi religiosi. E invece poi abbiamo visto che quei soldi, questo sistema di mascheramento di questi conti è un sistema che ha funzionato in tutto il mondo. E veramente la Chiesa universale aveva la banca universale per il riciclaggio universale, istituto per le opere di riciclaggio. Muchas de las irregularidades que se cometen nacen del mismo estatuto del Banco del Vaticano y de su forma de funcionar. Lo IOR ha un'unica sede che è in Vaticano. Per operare ha bisogno di conti in giro. Con le norme antiriciclaggio ha messo tutti i conti, praticamente operava ormai con una decina di banche italiane e una decina di banche estere. Poi dopo la richiesta di trasparenza di Banca d'Italia, la Banca Centrale Italiana, si è messo a operare solo con, non più con banche italiane, solo con JP Morgan, su quale è confluito, c'erano flussi di cassa su tra 1 miliardo e 2 miliardi di euro, e poi JP Morgan ha chiuso il conto perché c'erano delle richieste di trasparenza bancaria che lo IOR non garantiva. La normativa europea, quella italiana, prevede che bisogna chiudere il conto nel momento in cui non ci sono tutte le informazioni necessarie. Lo IOR ha trasferito questa attività finanziaria al Deutsche Bank di Londra. La responsabilità, se ci dovrà essere dello IOR, così come se fosse una banca italiana che fa un reato, e della banca che ha accettato di tramitare, di far girare i conti dello IOR. Quindi
Io non dico c'è riciclaggio per forza, ci sono state delle operazioni poco chiare che vanno accertate. Lo IOR in tutti questi anni ha potuto operare dal cuore dell'Europa nel nome di interessi che non erano europei o nazionali, ma proprio nel nome di interessi personali, probabilmente come grandi uomini della criminalità, anche politica. Por sorprendente que parezca, un informe de la Reserva Federal norteamericana reveló que el Banco del Vaticano tenía cerca de 300 millones de dólares invertidos en Estados Unidos. La inversión en sí no es un problema, aunque sí el fondo en el cual fue puesto el dinero, che se desconoce. Sono molte leggende che circolano intorno allo IOR, come qualsiasi istituto di gestione finanziaria utilizza poi molte banche, molte società di gestione internazionale per far rendere questi soldi e poi restituirli ai loro depositari. Ma ovviamente devono essere gestiti con una scelta etica, non possono per esempio investirli in aziende che sfruttano i bambini o in aziende di guerra, ovviamente, che producono armi o aziende insomma non eticamente, diciamo, accettabili. La masa global de dinero del que dispone el IOR es pequeña comparada con la que se mueve en la banca islámica o en otros arzobispados del mundo. Le Vatican a un budget inférieur à celui des grands archevêchés américains ou allemands. La banque islamique, c'est 300 milliards. On n'est pas dans les mêmes échelles. È apparentemente piccolo, nel senso che la banca islamica è sotto gli occhi, voglio dire, è una banca trasparente, cioè è una banca che opera nel mercato mondiale secondo le regole del mercato. Lo IOR opera nel mercato mondiale contro le regole del mercato. Y el Banco del Vaticano es tan secreto que no existe más que una imagen oficial de su edificio. Lo demás hay que filmarlo a escondidas. El mandato de Benedicto XVI marcó un cambio de dirección. El Papa emprendió una reforma ambiciosa para responder a las normas internacionales en materia de circulación de capitales. Para ello tomó dos decisiones inéditas. Nombró a un nuevo presidente al frente del Banco del Vaticano, el IOR, Ettore Gotti Tedeschi, representante del Banco de Santander en Italia y encargado de sanear el IOR. Y luego, a través de una carta de motus proprio, diseñó un programa para combatir el lavado de dinero y propulsó la creación de una autoridad financiera independiente, la AIF, encargada de supervisar las actividades del banco por encima de todas las autoridades existentes. Ha habido nuevas leyes anti-reciclaje, anti-blanqueo de dinero a nivel europeo, a nivel internacional. Todo eso había que actualizarlo, lógicamente, para poder estar en la lista de los estados que cumplen con los requisitos y que están fuera de cualquier sospecha de blanqueo de dinero. Esto es una cosa moderna. El Vaticano lo que ha estado haciendo últimamente, el último año sobre todo, ha sido actualizarse a los estándares internacionales para contrarrestar el blanqueo de dinero, si lo hubiera, y así lo ha hecho. Benedetto XVI ha fatto un'opera straordinaria quando ha deciso di, con il suo motu proprio, di nel 2011 avviare una conversione della normativa vigente, quasi inesistente, in una normativa che assomigliasse a quella europea e a quella mondiale. Una vez más, los antagonismos internos pusieron obstáculos a toda forma de control. El secretario de Estado, Cardinal Bertone, después de un año, ha limitado el derecho absoluto de inspección de esta autoridad financiera y es por ese motivo que las autoridades europeas financieras todavía no han aceptado la Banca Vaticana en la lista blanca de las instituciones que son totalmente limpias y contra el reciclaje de dinero.
Los límites de la acción destinada a sanear el IOR tienen que ver con la estructura piramidal del Vaticano, donde los unos neutralizan a los otros. È un conflitto di poteri enormi. Cioè in Vaticano, in buona sostanza, controllato e controllatore sono la stessa persona. E questo non... perché il Papa regna, ma a governare è il segretario di Stato, che controlla tutto. El Vaticano en ese sentido diríamos que funciona como una monarquía absoluta. Lo que dice el monarca es lo que se hace. Pero el Vaticano ciertamente no tiene un parlamento, no tiene una oposición, unas elecciones, eso no existe. Lo IOR non è una banca di deposito, è una banca di passaggio. Non approfondisca la questione che ci troviamo di fronte a una monarchia assoluta, dove è impossibile la trasparenza. Cioè proprio strutturalmente, è un paese che strutturalmente non può essere trasparente. De manera constante, la Iglesia mantiene un discurso único. Les puedo asegurar que sobre esto, yo comprendo que es un tema muy apasionante, se escriben muchas novelas, pero la mayoría no son ciertas, ¿eh? La mayoría no son ciertas, se lo aseguro. En 2012 el Vaticano tomó nuevas medidas contra el lavado de dinero a fin de adaptarse a las reglas internacionales, pero ese gesto quedó tapado por la filtración de los documentos del Papa robados, según la versión oficial, por su mayordomo Paolo Gabriele. Es el escándalo conocido como los Vatilix, revelado por el periodista Gianluigi Nusi. Estos documentos mostraron un rostro distinto al de la aparente limpieza impulsada por Benedicto XVI. Vatilix forse per la prima volta mostra la filigrana, la storia del Vaticano non con un approccio spirituale del lavoro e del messaggio del pastore, del Papa, ma come Stato. Il Vaticano è uno Stato e all'interno di questo Vaticano, di questo piccolo Stato, c'è molto potere, lotte di denaro, ci sono casi, denunce di corruzione, ci sono congiure, ma oggi ne abbiamo una fotografia nitida, ne abbiamo una ricostruzione documentale. Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, es el eje de esta crisis que hizo de los medios de comunicación otro actor de importancia. Condenado por el robo de los documentos y perdonado por el Papa, Gabriele aparece a la vez como responsable del complot y como el hombre que destapó la trama de la puja interna. En ella hay otro personaje clave, Monseñor Carlo María Vigano, un aplicado responsable de la gobernatura del Vaticano que emprendió una profunda limpieza de las finanzas. Ello le costó el puesto y así lo expresa en una carta enviada al mismo Papa. Beatísimo Padre, mi traslado de la gobernatura ha sido una profunda pérdida para aquellos que han creído que era posible limpiar tantas situaciones de corrupción. E Vigano ha raccontato di aver ridotto gli appalti del 40% del prezzo, di aver fatto quindi un'opera importante di bonifica e di essere stato circondato, insomma, messo in minoranza, delegittimato. Questo è emerso con forza dalle carte che lui, lettere che lui ha scritto al Santo Padre. Otro hombre capital es el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Tarcisio Bertone, a quien se acusa de haber confabulado contra el Papa y el responsable del Banco del Vaticano. And there are many inside and outside the Vatican who sort of have a beef with Cardinal Bertone, in some ways on policy grounds, on other ways of issues simply of competence, whether he serves the Pope well in that role. And so the leading theory here would be that the factions in the Vatican hostile to Bertone
have been orchestrating these leaks to, in effect, execute a regime change. Bertone è un salesiano, è il primo segretario di Stato che non proviene dalla scuola diplomatica del Vaticano, è un segretario di Stato che ha raccolto intorno a sé critiche da tanti mondi della Chiesa. È un uomo di potere, un uomo che ha nominato persone a lui vicine in tutti i posti chiavi delle economie del Vaticano, no? Lo accusano molti di essere al centro di congiure. Diciamo grazie Papa Benedetto XVI per la tua capacità di donare serenità e speranza e auguriamo a molto sano. No hubo ni serenidad ni esperanza, más bien una guerra bancaria que terminó con la decapitación de Gotti Tedeschi, el responsable del IOR, el amigo del Papa, el hombre del Opus Dei, despedido con una carta de 9 puntos que saltó misteriosamente a las primeras planas de la prensa mundial para ensuciarlo. Nunca se había echado con tanta dureza, con tanta radicalidad a una persona, además indicando cuestiones de comportamiento muy claras. Una guerra dentro de otra, llena de golpes bajos y detrás de cuyo telón se mueven las sombras de otros actores que pugnan a toda costa por el poder y el dinero. La Chiesa è diventata un gruppo di bande, un gruppo di poteri contrapposti che si combattono, che si fanno la lotta senza quartiere per avere il controllo della Chiesa, quindi di una forza che controlla 1 miliardo e 200 milioni di fedeli. L'Opus Dei voleva mettere le mani sulle finanze vaticane. Però c'è stato uno scontro molto forte all'interno del Consiglio dello IOR con un altro gruppo molto potente, emergente, che sono i Cavalieri di Colombo. I Cavalieri di Colombo sono questo gruppo integralista americano che controlla un'importantissima compagnia assicurativa, una delle più potenti in America, i quali volevano e vogliono anche loro avere molto potere all'interno dello IOR e praticamente hanno conteso il potere dell'Opus Dei e di Gotti tedeschi. Grazie della vostra accoglienza e delle vostre preghiere. Un papa no europeo, el primer papa latinoamericano de la historia, la elección del cardenal argentino Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, suscitó una enorme expectativa en cuanto a la posibilidad de cambiar de métodos. Su figura es atípica por ser latinoamericano y también el primer jesuita en llegar al sillón de San Pedro. Los jesuitas son una rama del cristianismo que fue duramente perseguida por el mismo clero de Roma. Apenas llegó al Vaticano, Francisco dijo que quería una iglesia pobre para pobres y pareció también poner otra frontera con el pasado cuando destacó el carácter no político de la iglesia. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un'istituzione umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha una natura política. Y luego vinieron los cambios. El presidente del IOR, que defiende un banco del Vaticano acorde con il mensaje del Papa. Una contraddizione a cui deve essere messa la parola fine. Non possono andare d'accordo la finanza, la criminalità organizzata che passa attraverso la finanza e la missione universale della Chiesa Cattolica di Roma. L'avvento di Francesco, noi speriamo molto che Papa Francesco decida per una drastica riduzione di tutte queste attività che hanno contraddistinto la criminalità tecnico-finanziaria e non solo della banca in questi ultimi 40 anni. Segundo cambio, no menos importante, la creación de una comisión encargada de reformar el IOR. El tercer cambio y el más sorpresivo, el Vaticano autorizó a la Fiscalía italiana investigar las cuentas de un prelado corrupto, Monseñor Scarano, quien fue arrestado junto a 2 cómplices por haber estafado a todo el mundo.
Y el cuarto cambio, la destitución del director del IOR, Paolo Cipriani, y del vicedirector del instituto, ambos herederos de una época llena de irregolaridades. L'arresto di un manager dell'APSA, che è l'amministrazione del patrimonio sede apostolica, che è la Banca Centrale del Vaticano, che ha dei rapporti molto stretti con lo IOR, ma è stato arrestato un manager, non era uno qualsiasi il Monsignor Carano, che era stato arrestato pochi giorni fa. Così come le dimissioni, un fatto molto importante, le dimissioni di Cipriani, il direttore, e Tulli, il vice direttore, non sono un messaggio da non tener presente rispetto a quello che potrebbe succedere o comunque alle complicità che loro hanno avuto nella fase ultima della banca, per le quali a mio avviso stanno pagando con la fine del loro posto di lavoro. Estos cambios son gestos nunca igualados hasta hoy, pero sin embargo no garantizan aún el advenimiento de una nueva época dentro del Banco del Vaticano. Lo IOR attuale è impossibile da riformare. Papa Francesco sta dicendo delle cose molto importanti e molto buone, come dire, che fanno ben sperare, ma se vuole cambiare lo IOR deve azzerarlo, radere al suolo quello che c'è e ricostruire da capo. O il Vaticano e il Papa decide di raderlo al suolo e ricostruire un'altra banca con le regole, sulla base delle regole europee ed internazionali di trasparenza e in particolare antiriciclaggio, oppure lo IOR rimarrà così com'è, la situazione rimarrà così com'è e la reputazione del Vaticano e soprattutto del Papa ne risentirà molto. Attraverso lo IOR la Chiesa si finanzia, quindi deve decidere, costruire evidentemente nel tempo un nuovo modo di finanziarsi e soprattutto di reperire fondi e di gestire le grandi quantità di fondi che le arrivano da tutto il mondo. El Vaticano tiene dos papas residentes, el emérito Benedicto XVI, que se mudó a la